Imagina una vida donde el miedo ya no te detenga, una vida donde enfrentas los desafíos con calma, claridad y confianza. Y si te dijera que las enseñanzas budistas, que han guiado a millones hacia la paz y la sabiduría durante más de 2500 años, ofrecen herramientas poderosas para superar el miedo y transformar tu mentalidad. En el video de hoy exploraremos 6 lecciones poderosas del Buda sobre cómo detener tus miedos, abrazar la vida con valentía y superar tus limitaciones. Estas enseñanzas te ayudarán a comprender la naturaleza del miedo, cambiar tu perspectiva y, en última instancia, encontrar libertad frente a la ansiedad que te retiene. Así que, si estás listo para liberarte del control del miedo, vamos a sumergirnos en estas lecciones transformadoras del budismo. 1. Abraza la impermanencia. El Buda enseñó que todo en la vida es impermanente, nuestros pensamientos, emociones e incluso nuestros miedos. El miedo y la ansiedad surgen a menudo cuando resistimos el cambio. Te aferras a la idea de que las cosas deberían permanecer exactamente como son. Tememos perder cosas, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestros seres queridos, y el mero pensamiento de estas pérdidas puede desencadenar pánico e inquietud. Pero la realidad es que la vida está siempre en flujo. La única constante es el cambio. El budismo nos enseña que el apego a cosas impermanentes solo genera sufrimiento. Cuando nos apegamos a resultados específicos o nos preocupamos por incertidumbres futuras, reforzamos la ilusión de que la vida debería permanecer igual. Este apego es una fuente importante de miedo. Pero aquí está la verdad, todo es temporal. La felicidad que sientes hoy puede no durar para siempre, pero tampoco lo hará tu dolor, tu ansiedad o tu miedo. Nada es permanente y todo cambia. Ahí es donde entra el poder de la impermanencia. Cuando entiendes que todo en tu vida es temporal, incluidos tus miedos, comienzas a soltar la necesidad de control. Ya no necesitas aferrarte a la ilusión de que las cosas deben permanecer fijas. En lugar de temer lo desconocido o preocuparte por perder algo, puedes cambiar tu mentalidad y aprender a abrazar el cambio como una parte natural de la vida. Cuando atraviesas un periodo difícil, ya sea enfrentando un desafío laboral, en una relación o luchando con tus propias emociones, recuerda, esto también pasará. La incomodidad que sientes ahora no es permanente. La impermanencia nos recuerda que el sufrimiento que experimentamos es transitorio y está en constante cambio. Al aceptar esto, nos liberamos del miedo al fracaso o al dolor permanente. Cuando aceptas que todo es impermanente, dejas de sobrepensar el futuro. En lugar de imaginar escenarios catastróficos que quizá nunca ocurran, comienzas a vivir con más ecuanimidad. Puedes confiar en que, pase lo que pase, cambiará con el tiempo y que tu mente se adaptará a las nuevas circunstancias. La impermanencia te enseña a estar presente y a no perderte en la preocupación por lo que podría suceder después. ¿Cómo practicar abrazar la impermanencia? Tómate un momento para reflexionar sobre la naturaleza cambiante de todo a tu alrededor, ya sean las estaciones, el crecimiento de un árbol o el paso de un día. Recuerda que nada permanece igual para siempre. Reconocer el flujo natural de la vida puede ayudarte a aceptar tus propias circunstancias cambiantes. Como la impermanencia nos enseña que el momento presente es lo único que realmente tenemos, enfócate en estar presente. Deja de vivir en el pasado o preocuparte por el futuro. Dirige tu atención a lo que está sucediendo ahora, y al hacerlo verás que incluso tus miedos son temporales y pasarán. 2. Ve la ilusión del miedo. El Buda enseñó que gran parte de lo que experimentamos es una ilusión creada por nuestra mente. El miedo también se basa a menudo en nuestra imaginación, en los qué pasaría si que aún no han ocurrido. Al reconocer que el miedo es a menudo producto de nuestros pensamientos y no de la realidad, podemos comenzar a separarnos de las historias que nuestra mente nos cuenta. En esa conciencia, el miedo pierde su control. Imagina esto: estás al borde de un acantilado,
mirando hacia abajo. Tu corazón late rápido, tus palmas sudan. Pero ¿qué está pasando realmente? ¿Estás cayendo? No. ¿Estás en peligro? Para nada. Lo que sucede es que tu mente anticipa algo que ni siquiera es real. Nuestra mente crea estas historias. Imaginamos el peor escenario posible, reproducimos cada desastre posible en nuestra cabeza. Pero la verdad es esta: el miedo es solo un pensamiento, no un hecho. Es un patrón mental que puedes romper. El miedo es como una sombra que desaparece cuando la enfrentas con la luz de la conciencia. Cada vez que te enfrentas a algo nuevo, sentirás miedo, pero ese miedo no refleja la realidad. Es una señal de que estás saliendo de tu zona de confort, un indicio de crecimiento. El miedo no intenta detenerte, sino enseñarte que estás al borde de algo más grande. No dejes que la ilusión del miedo te detenga para entrar en tu poder. No eres el miedo que sientes, eres la conciencia detrás de él, eres la fuerza que lo enfrenta. Cuando ves el miedo por lo que realmente es, una ilusión temporal y fugaz, le quitas su poder sobre ti. Ves que el miedo es simplemente un pensamiento en tu mente, y como todos los pensamientos puede cambiar, puede pasar. Men porque el hay, de sí, desemprotente at time. La próxima vez que el miedo toque a tu puerta, recuerda, no es real, solo es una ilusión. Tienes el poder de dejarlo ir, la fuerza para superarlo y el valor para vivir la vida que realmente mereces. 3. Practica la atención plena, mindfulness. La atención plena es la práctica de estar completamente presente en el momento. El miedo a menudo habita en el pasado o en el futuro, creando historias en nuestra mente. Cuando nos traemos de nuevo al momento presente, a través de la respiración consciente, la conciencia de nuestro cuerpo o simplemente enfocándonos en nuestro entorno, creamos un espacio entre nosotros y el miedo. Nos damos cuenta de que el miedo es solo un pensamiento pasajero, no una verdad indiscutible. La atención plena desarrolla estabilidad mental, permitiéndote mantener la calma incluso frente al miedo. Cuando estás plenamente presente, no estás reaccionando impulsivamente a cada pensamiento temeroso que entra en tu mente. En cambio, eres capaz de hacer una pausa y elegir cómo responder. Cuando surgen pensamientos basados en el miedo, practica observarlos con desapego. Siéntate en silencio y nota los pensamientos que aparecen en tu mente. ¿Y si fracaso? ¿O y si algo malo sucede? En lugar de dejarte arrastrar por ellos, simplemente reconoce que son solo pensamientos. Puedes etiquetarlos si eso te ayuda. Ah, aquí está el miedo otra vez. Al observar sin apego, dejas de identificarte con el miedo y creas espacio para elegir cómo responder. El miedo no solo afecta a nuestros pensamientos, también se manifiesta en nuestro cuerpo. Puedes notar palpitaciones, tensión en el pecho, respiración superficial o manos sudorosas cuando estás ansioso o asustado. A través de la atención plena puedes llevar conciencia a estas sensaciones físicas. En lugar de tratar de escapar de ellas o hacer que desaparezcan, aprendes a observarlas con curiosidad. Al reconocer la presencia física del miedo sin juicio ni resistencia, comienzas a desensibilizarte ante él. El Buda enseñó: la mente es todo, en lo que piensas te conviertes. Cuando puedes observar tu miedo y la respuesta de tu cuerpo sin reaccionar, comienzas a transformar tu relación con el miedo mismo. 4. Comprende la naturaleza del sufrimiento. En las enseñanzas budistas, la naturaleza del sufrimiento es un concepto central que no solo explica las dificultades que enfrentamos en la vida, sino que también ofrece el camino hacia la liberación de esas dificultades. El miedo, como respuesta emocional, es una de las muchas formas de sufrimiento que surgen de nuestra relación con el mundo. Al comprender el dukkha y sus causas más profundas, podemos transformar nuestra experiencia del miedo y avanzar hacia la libertad interior. El Buda enseñó que el sufrimiento es una parte natural de la vida y que es universal. El miedo, la ansiedad y la preocupación son simplemente tipos de sufrimiento que surgen
cuando enfrentamos situaciones de incertidumbre, pérdida o peligro percibido. No son únicos para ti, sino parte de la experiencia humana. El hecho de que el sufrimiento sea universal significa que todos experimentamos miedo de alguna forma, ya sea miedo al fracaso, a la pérdida, al rechazo, o miedos existenciales como el miedo a la muerte. El miedo a menudo surge cuando nos sentimos amenazados, pero cuando entendemos que el sufrimiento es universal, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestro miedo. ¿Cómo esto ayuda a superar el miedo? Cuando reconoces que el miedo es una experiencia humana común, se vuelve menos aislante y menos intimidante. Puedes relacionarte con otros que también enfrentan miedo, lo que reduce su intensidad y carácter personal. El miedo pierde su control cuando lo ves como parte del flujo natural de la vida, algo que todos experimentan, no como un fallo personal. 5. Suelta el apego. En el budismo, una de las enseñanzas más poderosas para superar el miedo es el concepto de soltar el apego, o tanya. Tana se refiere al deseo, aferramiento o apego a cosas, experiencias, personas o incluso nuestra propia identidad. Es este apego lo que a menudo alimenta nuestros miedos, ansiedades e inseguridades. Comprender cómo soltar el apego es clave para superar el miedo y encontrar paz duradera. ¿Qué es el apego? Tanya se traduce a menudo como deseo o sed, un fuerte impulso de poseer o controlar algo, ya sean cosas materiales, experiencias emocionales o incluso nuestra propia identidad. El apego surge de la creencia de que algo externo a nosotros nos brindará felicidad o seguridad duradera. Nos fijamos en estas cosas pensando que sin ellas no podemos ser completos o seguros. El miedo surge cuando percibimos que estamos perdiendo o podríamos perder aquello a lo que estamos apegados, ya sea una relación, un trabajo, estatus social o nuestro propio sentido de identidad. Solitamente, soltar el apego no significa dejar de cuidar o renunciar a nuestros deseos, sino dejar de aferrarnos a ellos si definen nuestra felicidad o seguridad. Significa dejar de depender de condiciones externas para sentir seguridad duradera. Al liberar el apego, nos liberamos del control del miedo. Sin el peso del apego, somos menos propensos a ser sacudidos por el cambio, la pérdida o la naturaleza impredecible de la vida. Para soltar el apego, puedes practicar el no apego. El no apego no significa indiferencia o desapego de la vida. Significa acercarse a la vida con ecuanimidad y apertura. Implica disfrutar de las cosas sin aferrarse a ellas, ni esperar que proporcionen satisfacción duradera. Por ejemplo, si sientes miedo respecto a un resultado particular, como un proyecto importante o un examen, practica el no apego enfocándote en dar lo mejor de ti, en lugar de estar apegado al resultado específico. Puedes actuar sin estar consumido por el resultado. También puedes practicar soltar la necesidad de controlar. El miedo a menudo surge cuando intentamos controlar todos los aspectos de nuestra vida. Tememos lo desconocido porque no podemos predecir lo que sucederá. Pero la vida es inherentemente impredecible, y tratar de controlarlo todo solo aumenta la ansiedad. Al soltar la necesidad de control, permites que la vida se desarrolle como debe. Esto no significa ser pasivo o descuidado, sino aceptar que no podemos controlar todos los resultados y que la incertidumbre es una parte natural de la vida. 6. Cultiva la paciencia. En el budismo, la paciencia, kshanti, es una virtud poderosa que desempeña un papel central en la superación del miedo. El miedo surge de la impaciencia, de nuestro deseo de respuestas inmediatas, soluciones rápidas o control sobre situaciones inciertas. Cuando cultivamos la paciencia, creamos espacio para que nuestros miedos disminuyan y desarrollamos la fuerza interior para enfrentar los desafíos de la vida con ecuanimidad. Cómo la paciencia transforma el miedo en calma y sabiduría. El miedo a menudo surge de un sentido de urgencia. Tenemos miedo porque no sabemos qué pasará después o estamos ansiosos por el futuro. Esta ansiedad está enraizada en la falta de paciencia, en el deseo de resultados rápidos o certezas en un mundo inherentemente incierto.
Miedo a la incertidumbre. Cuando no sabemos lo que depara el futuro, entramos en pánico y queremos controlar los resultados. La vida es impredecible y esto genera incomodidad. Miedo a la demora. Tememos que las cosas no ocurran según nuestro calendario, ya sea lograr un objetivo, superar un desafío o esperar que algo importante se desarrolle. El Buda enseñó que la impaciencia alimenta el sufrimiento, mientras que la paciencia ofrece una salida al miedo y la ansiedad. Para superar el miedo, debemos aprender a ser pacientes con el momento presente, aceptando que las cosas se desarrollan a su propio tiempo. La paciencia nos ayuda a aceptar lo que está más allá de nuestro control. Al cultivar paciencia, aprendemos a aceptar la incertidumbre y confiar en que las cosas se desarrollarán como deben, incluso si no podemos predecirlas o controlarlas. La confianza reduce el miedo que surge al intentar controlar lo incontrolable. La paciencia nos ayuda a tolerar el malestar. El miedo, como cualquier otra emoción, surge a menudo cuando nos encontramos con situaciones incómodas, ya sean emocionales, mentales o físicas. Podemos temer al malestar en sí mismo o a la idea de no ser capaces de afrontarlo. La paciencia nos ayuda a soportar el malestar sin reaccionar impulsivamente ni intentar escapar. En lugar de huir de la sensación de miedo, la paciencia nos permite permanecer presentes con ella. Con el tiempo aprendemos que el miedo, como todas las emociones, es temporal. Cuando permitimos que el miedo esté presente sin resistencia, gradualmente pierde intensidad. La paciencia con nosotros mismos. El miedo a menudo proviene del juicio propio, preocuparnos de que no somos lo suficientemente buenos, que fracasaremos o que decepcionaremos a otros o a nosotros mismos. Cuando cultivamos la paciencia, nos damos tiempo y espacio para crecer. Dejamos de esperar perfección y reconocemos que los errores y los retrocesos son parte de la experiencia humana. Ser pacientes con nosotros mismos reduce el miedo al fracaso y nos permite afrontar los desafíos de la vida con una mentalidad más compasiva y comprensiva, sabiendo que el crecimiento lleva tiempo y que está bien tropezar en el camino. Al abrazar estas 6 enseñanzas del Buda, puedes comenzar a transformar tu relación con el miedo. En lugar de sentirte abrumado o paralizado por él, empezarás a verlo como una oportunidad de crecimiento, conciencia y paz profunda. Recuerda, el miedo no es algo contra lo que luchar o reprimir, es simplemente parte de la vida, algo que podemos aprender a comprender, navegar y eventualmente trascender a través de la atención plena, la compasión y la sabiduría. Si encontraste útiles estas enseñanzas, no olvides dar me gusta, comentar y suscribirte. Y recuerda, tienes el poder de detener tus miedos y vivir una vida llena de coraje, paz y libertad. Gracias por ver.